¿Y si te dijera que existe una versión de la Biblia con 88 libros, textos místicos sobre ángeles caídos, civilizaciones africanas conectadas con el Génesis y secretos que fueron borrados intencionalmente de la historia oficial? ¿Te atreverías a leerla? Porque eso es precisamente lo que nos ofrece la Biblia etíope, una colección de verdades incómodas, de visiones celestiales y de conexiones que la Iglesia occidental prefirió silenciar durante siglos. ¿Sabías que hay un libro citado en el Nuevo Testamento que fue eliminado del canon? ¿O que África no solo aparece en la Biblia, sino que forma parte del linaje de los patriarcas? Esta no es una teoría de conspiración, es un viaje a través de documentos milenarios, censuras históricas y realidades espirituales que fueron enterradas por el poder religioso. Y lo mejor de todo es que no necesitas ser teólogo para entenderlo. Aquí vamos a explorar paso a paso por qué ciertos libros fueron prohibidos, quién decidió que era inspirado y que no, y cómo el contenido oculto del libro de Enoc puede cambiar tu manera de ver el bien, el mal y el propósito humano. Así que quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir no solo responde preguntas, también genera otras que podrían transformar tu fe, tu visión del mundo y tu propia historia. Te prometo que, después de esto, nunca volverás a leer la Biblia de la misma forma. Poca gente lo sabe, pero existe una versión de la Biblia que va mucho más allá de los 66 libros que la mayoría conoce. La Biblia etíope contiene nada menos que 88 libros, y no es una exageración, es historia olvidada. Textos como el libro de Enoc, el libro de los jubileos y otros considerados apócrifos por el cristianismo occidental, fueron cuidadosamente preservados en tierras africanas. Imagínate leer una novela y darte cuenta de que te escondieron los capítulos más reveladores. Así se sienten muchos estudiosos al descubrir estos textos por primera vez. Pero ¿por qué fueron excluidos estos libros? Aquí entra una capa profunda de sabiduría ancestral que muy pocos se han atrevido a explorar. Los textos conservados por la tradición etíope ofrecen una visión más amplia sobre ángeles, el origen del mal, el destino de la humanidad y hasta detalles del juicio final. Es como si Etiopía hubiera guardado un cofre sellado con piezas clave que completan el rompecabezas espiritual del cristianismo. Si alguna vez lees el libro de Enoc, verás que parece una historia sacada de una saga mística, pero en Etiopía es doctrina sagrada. Este canon extendido no surgió por accidente, fue fruto de un compromiso profundo con las tradiciones orales y escritas de los primeros cristianos en Etiopía. Mientras en Occidente los concilios descartaban ciertos textos, los etíopes los protegían. Esto nos obliga a hacernos una pregunta incómoda. ¿Cuántas verdades fueron eliminadas no por falta de valor espiritual, sino por decisiones políticas? Un dato impactante es que muchos de estos manuscritos etíopes no solo son más numerosos, sino también más antiguos. Están escritos en ge'ez, una lengua litúrgica que casi nadie fuera de Etiopía puede leer hoy en día, lo que contribuyó al misterio que los rodea. Por ejemplo, el libro del pastor de Hermas, leído por las primeras comunidades cristianas como si fuera inspirado por Dios, aún forma parte de la tradición etíope. En cambio, en el resto del mundo, fue borrado del mapa. Ahora bien, si eres de esas personas que no se conforman con lo que les dan servido y buscan las raíces verdaderas de las cosas, esta Biblia puede ser como encontrar un manuscrito perdido lleno de secretos. ¿Te imaginas cómo cambiaría tu percepción del bien, del mal, de la creación, si tuvieras acceso a 22 libros más que los demás? Libros que no fueron destruidos, sino ignorados. Y lo más fascinante es que no se trata solo de ampliar la narrativa, sino de cuestionar lo que nos enseñaron. Porque si una parte de la verdad quedó fuera, ¿realmente estamos leyendo la historia completa? La respuesta puede estar no solo en los textos, sino en el lugar donde fueron guardados durante siglos. Y justo ahí es donde empieza nuestra siguiente revelación. Etiopía no solo es una tierra de historia milenaria,
sino también uno de los primeros países del mundo en abrazar el cristianismo como religión oficial. Mientras en muchas regiones la fe cristiana apenas se difundía en secreto, en el siglo IV, el reino de Aksum ya declaraba su devoción pública. Esto no fue obra del azar, sino de una conexión directa con los apóstoles. ¿Sabías que, según la tradición, fue un etíope, el eunuco de la reina Candace, quien recibió las buenas nuevas de manos de Felipe en el libro de los Hechos? Desde ahí, la llama no se apagó. Uno de los mayores tesoros culturales de Minnesota, Etiopía, es haber traducido la Biblia al ge'ez, su lengua antigua, desde tiempos remotos. Esto permitió que el mensaje no quedara en manos de élites religiosas, sino que llegara al corazón del pueblo. Imagínate tener acceso a las escrituras en tu idioma, sin necesidad de intermediarios. Eso es exactamente lo que los etíopes lograron, siglos antes de que la Reforma Protestante hablara de libre acceso a la palabra. Y lo mejor es que no se trató solo de traducir por traducir. Cada palabra, cada pasaje, fue interpretado desde una cosmovisión profundamente africana, dándole un sabor espiritual distinto al que muchos están acostumbrados. Eso generó enseñanzas únicas y rituales que aún hoy sorprenden a quien los presencia. Por ejemplo, hay iglesias esculpidas en piedra que datan de hace más de 900 años, donde aún se celebran liturgias en ge'ez. Lo más curioso es que, por mucho tiempo, el resto del mundo cristiano ignoró esta rica tradición. Se hablaba del cristianismo europeo como si fuera la única expresión válida. Pero mientras tanto, en las montañas etíopes, comunidades enteras oraban, cantaban y ayunaban con una intensidad que poco tenía que envidiar a Roma o Constantinopla. Incluso se descubrieron cruces, manuscritos y cálices que datan de los primeros siglos intactos. Este arraigo temprano también permitió conservar textos que en otras regiones se perdieron. Etiopía no solo preservó su fe, sino que actuó como un guardián silencioso del cristianismo primitivo. Si alguna vez te preguntaste cómo se vería una fe menos adulterada por el tiempo y el poder, la historia etíope es una respuesta viviente. Justo cuando crees que no puede haber más misterio, surge una pregunta que cambia el enfoque por completo. Si Etiopía conservó enseñanzas tan antiguas, ¿por qué no forman parte del canon moderno? Lo que vas a descubrir a continuación tiene más que ver con política que con espiritualidad. Cuando alguien descubre que la Biblia etíope contiene libros ausentes en la mayoría de las versiones occidentales, la primera pregunta que surge es, ¿por qué nos lo ocultaron? Y la respuesta, aunque incómoda, tiene nombre y apellido: política eclesiástica. Durante los primeros siglos del cristianismo, el caos era tal que se hacía urgente definir una versión oficial de los textos sagrados. Fue en concilios como el de Nicea, en el año 325 d.C., donde se empezó a decidir qué debía quedarse y qué debía desaparecer silenciosamente. Pero ojo, no se trataba solo de espiritualidad. Los líderes de la Iglesia se vieron presionados por el Imperio Romano para unificar creencias y facilitar el control social. Por eso, los libros que no seguían una línea apostólica clara o que presentaban ideas que desafiaban la jerarquía fueron descartados sin mucha explicación. Textos como el de Enoc o Jubileos, que aún hoy sobreviven en Etiopía, fueron tachados de peligrosos. ¿Peligrosos por qué? Porque ofrecían una visión del mundo menos domesticada. Lo irónico es que algunos de estos textos fueron utilizados por los primeros cristianos, citados incluso en el Nuevo Testamento. El libro de Enoc, por ejemplo, aparece en la carta de Judas. Entonces, ¿cómo justificar que algo que fue citado como inspiración de repente se vuelva herejía? Fácil. Se le llama falta de coherencia doctrinal. Pero lo que se escondía detrás era el miedo a que la gente pensara por sí misma, a que cuestionara lo establecido. Para darte una idea de cómo se armó este filtro, imagina una junta de editores con intereses políticos, económicos y religiosos. El criterio era:
si no apoya la estructura de poder, queda fuera. Así, una gran parte del pensamiento místico, simbólico y hasta revolucionario del cristianismo primitivo fue arrinconado. Mientras tanto, Etiopía seguía leyendo esos textos con total naturalidad, como si el tiempo no hubiera pasado. Esto explica por qué, hasta el día de hoy, muchas personas desconocen que existan versiones de la Biblia con más libros. No es que se perdieron, simplemente fueron censurados. Y lo más inquietante es que, al eliminar esos textos, también se eliminó la posibilidad de una fe más rica, más abierta, más conectada con sus raíces culturales. Si crees que la censura solo pertenece a la era moderna, te sorprenderías. Ahora que sabes que estos libros fueron excluidos por decisiones humanas más que divinas, ¿qué secretos se ocultan en ellos? Pues entre sus páginas hay revelaciones que no solo expanden el entendimiento espiritual, sino que también tocan dimensiones que muchos prefieren no mencionar. Especialmente uno que ha despertado pasiones, debates y temores por siglos. El libro de Enoc no es solo un texto antiguo, es una bomba espiritual que desafía toda lógica teológica establecida. En sus páginas se narran historias sobre ángeles caídos, gigantes que caminaban entre los hombres, y un cielo estructurado en múltiples niveles. ¿Te parece una mezcla de fantasía y religión? Pues en la tradición etíope, esto no es ficción, sino revelación. Enoc no solo fue el bisabuelo de Noé, fue también el hombre que caminó con Dios y fue llevado sin ver la muerte. ¿Qué vio? ¿Qué le fue mostrado? Este libro intenta responder justo eso. Uno de los pasajes más intrigantes habla de los vigilantes, ángeles que descendieron a la tierra y se enamoraron de mujeres humanas. De esa unión surgieron los Nefilim, seres híbridos y violentos que corrompieron a la humanidad. Este relato no está en la Biblia tradicional, pero explica, con profundidad, el origen del mal antes del diluvio. Es como si el libro de Enoc abriera un archivo clasificado que las versiones modernas decidieron sellar por temor a las implicaciones. Pero no todo es oscuridad. El libro también explora visiones celestiales de una precisión poética impresionante. Enoc describe portales del cielo, ángeles de fuego, y un trono resplandeciente donde Dios juzga a las almas. ¿Has sentido alguna vez que hay más dimensiones de las que percibimos? Enoc no solo lo sugiere, lo afirma con autoridad. Y lo más fascinante, lo hace desde una voz humilde, como un testigo privilegiado que no busca convencer, sino compartir. Además, el libro tiene un tono profundamente ético. Llama al arrepentimiento, denuncia la injusticia y advierte sobre el destino de los poderosos que corrompen la tierra. Si alguna vez sentiste que ciertos líderes se creen dioses por estar en el poder, Enoc ya hablaba de eso hace milenios. Es como si el texto gritara desde la antigüedad: el cielo observa y el juicio llegará. Algunos preguntan, si Judas lo cita, ¿por qué no es considerado parte de la Biblia? Buena pregunta. La mención del libro de Enoc en el Nuevo Testamento ha generado debates por siglos, pero citar no significa canonizar. Jesús también mencionó refranes populares, y eso no los convierte en sagrados. Sin embargo, no deja de ser curioso que los antiguos cristianos lo leyeran, y hoy muchos ni siquiera sepan que existe, y este desconocimiento no es casualidad, porque cuando una obra toca temas tan delicados como el origen del mal, la caída de los ángeles y la estructura celestial, se convierte en un riesgo para los dogmas. Pero aún hay otro factor que mantuvo este libro, y muchos otros, oculto del resto del mundo. No se trata solo de contenido, sino del idioma en que fue escrito. Una de las razones por las que la Biblia etíope y sus libros adicionales pasaron desapercibidos durante siglos tiene que ver con algo muy simple, pero poderoso: el idioma. Estos textos fueron escritos en 1900, que es una lengua semítica antigua que hoy solo se utiliza en contextos litúrgicos dentro de Etiopía. El resultado: millones de personas en el mundo nunca tuvieron acceso directo a estas escrituras, no por falta de interés, sino porque no podían entenderlas.
Es como si te entregaran un tesoro envuelto en códigos indescifrables. Además, hay que considerar el aislamiento geográfico y cultural que Etiopía vivió durante mucho tiempo. Rodeada de imperios musulmanes y en conflicto constante con potencias europeas, su tradición cristiana se desarrolló en relativa soledad, pero esa misma separación fue paradójicamente lo que permitió preservar su identidad religiosa sin que los grandes concilios o reformas impusieran su filtro. Mientras el mundo cambiaba, Etiopía seguía firme, como un monje en lo alto de una montaña, guardando los rollos que otros habían abandonado. Y aunque parezca increíble, esa barrera lingüística se convirtió en una bendición disfrazada, porque gracias a ella, muchos textos considerados peligrosos por el cristianismo occidental quedaron fuera del radar de la censura. Nadie los tradujo, nadie los quemó, nadie los prohibió. Simplemente fueron ignorados. Pero el silencio no borra la verdad, solo la esconde por un tiempo, hasta que alguien curioso lo descubre y lo trae de vuelta al debate. Hoy en día, el renacer del interés por estas escrituras se debe en gran parte a académicos que, con paciencia y pasión, han comenzado a traducir el Ge'ez al inglés y otros idiomas. Si quieres adentrarte en este universo, ya existen versiones accesibles del libro de Enoc, el libro de los jubileos y otros textos etíopes. Leerlos es como viajar en el tiempo y entrar en una biblioteca secreta que estuvo oculta por milenios. Y lo mejor, está abierta para ti. Por eso, cuando alguien dice que la Biblia es igual en todas partes, vale la pena hacer una pausa. ¿Qué versión? ¿Qué idioma? ¿Qué contexto? Etiopía no solo desafía esa idea, la derrumba por completo. Su legado muestra que hay muchas maneras de entender lo sagrado y que el idioma no debe ser una barrera, sino un puente hacia la verdad. Pero claro, ese puente no todos se atreven a cruzarlo, y cuando por fin lo haces, te das cuenta de algo aún más profundo. La historia de África no está al margen de la Biblia, está en su centro. De hecho, hay linajes enteros que conectan pueblos africanos directamente con los personajes bíblicos. ¿Te atreves a seguir esa pista? Muchos ignoran que dentro de la narrativa bíblica hay pistas que conectan directamente al continente africano con las raíces mismas de la humanidad. No estamos hablando de simbolismos ni metáforas, sino de genealogías reales. Según las escrituras, de Noé nacieron 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y de Cam descendieron pueblos enteros del norte y este de África: Cus, Etiopía, Mizraim, Egipto, Fut, Libia y Canaán, región del Levante. Es decir, los africanos no aparecen como actores secundarios, están en la trama central. Este detalle no es menor. Durante siglos, la narrativa dominante hizo creer que África era una tierra sin Biblia, sin Dios, sin historia. Pero lo que muchos no saben es que Etiopía ya era mencionada en los Salmos, en los profetas y en los relatos del Nuevo Testamento. Cuando se dice que vendrán príncipes de Cus, no es una imagen decorativa, es una profecía sobre pueblos reales, con cultura, con linaje, con propósito. La Biblia etíope toma estas conexiones muy en serio. Sus textos no solo reconocen la descendencia de Cam, sino que honran su papel en la historia sagrada. Y eso cambia el enfoque por completo. En vez de presentar a África como un lugar por evangelizar, la muestran como un territorio que ya caminaba con Dios desde el principio. ¿Te imaginas el impacto de esta verdad si se enseñara desde las escuelas? Muchos africanos crecerían entendiendo que no son herederos del olvido, sino protagonistas del origen. Este enfoque también genera un cambio de mentalidad espiritual. Cuando sabes que tu sangre está conectada con los patriarcas bíblicos, tu relación con la fe cambia. Dejas de ver a los personajes como lejanos y empiezas a verte en ellos. No se trata solo de una cuestión étnica, sino de identidad divina. Es como reencontrarte con un árbol genealógico que pensabas perdido. Incluso desde un punto de vista histórico, las genealogías ofrecen pistas fascinantes. Por ejemplo,
Los cushitas no solo aparecen en la Biblia, sino también en registros egipcios, asirios y griegos. Eso confirma que no son invención religiosa, sino pueblos reales que influyeron en la política, el comercio y la espiritualidad del mundo antiguo. En otras palabras, lo que está escrito tiene raíces verificables. Y justo cuando empiezas a ver cómo África se entrelaza con la narrativa bíblica, surge una revelación aún más poderosa. Esos descendientes de Cam no solo fundaron pueblos, sino que edificaron civilizaciones, algunas más grandes y más antiguas que muchas europeas. Y ese, mi querido lector, es el próximo secreto que vamos a desenterrar. Cuando pensamos en civilizaciones antiguas, solemos imaginar pirámides egipcias, templos griegos o imperios romanos. Pero lo que casi nunca se menciona en los libros de historia es que los descendientes de Cam, especialmente los pueblos africanos, no solo fueron testigos de la historia, la construyeron. Egipto, por ejemplo, no fue un invento europeo, fue el fruto del ingenio de los hijos de Misraim, con conocimientos en astronomía, matemáticas y arquitectura que aún hoy desafían la lógica moderna. Y no nos detengamos ahí. La civilización nubia, al sur de Egipto, levantó más pirámides que los propios egipcios. Sí, leíste bien, más pirámides. Pero como esas estructuras están en Sudán y no en el Cairo, rara vez salen en los documentales de televisión. Los cushitas dominaron rutas comerciales, desarrollaron sistemas políticos sofisticados, y su arte tiene una profundidad espiritual que impacta al verlo en persona. ¿Por qué crees que estas contribuciones fueron sistemáticamente silenciadas? Etiopía, por su parte, no solo fue cuna del cristianismo africano, sino también de sabiduría milenaria. Allí se conservan manuscritos escritos en piel, guardados por monjes en cuevas escondidas, lejos del saqueo colonial. Sus iglesias excavadas en roca, como las de Lalibela, son verdaderas joyas de la arquitectura espiritual. Y todo esto se desarrolló sin depender de Roma, de Constantinopla, ni de las cruzadas. ¿Acaso no merece eso un lugar central en nuestra comprensión de la historia? Lo más revelador es que muchas de estas civilizaciones africanas mantuvieron su cultura viva incluso bajo invasiones, esclavitud y colonización. Resistieron porque su identidad no estaba atada al poder externo, sino a su conexión interior con lo divino. Mientras otras culturas se desmoronaban con el paso de los imperios, África seguía cantando salmos en Ge'ez y levantando altares en lo alto de las montañas. Eso, mi amigo, es resistencia espiritual en su forma más pura. Y si nos vamos a lo práctico, ¿sabías que los sistemas agrícolas en terrazas que hoy se usan para combatir el cambio climático ya eran comunes en Etiopía hace más de 1000 años? ¿O que los métodos de purificación de agua de civilizaciones africanas inspiraron tecnologías modernas? Lo que el mundo está redescubriendo como soluciones sostenibles, muchos africanos ya lo practicaban por tradición. Pero claro, entre tanto esplendor también surgieron interpretaciones maliciosas. Hubo quienes tomaron textos bíblicos y los torcieron para justificar la esclavitud y la inferioridad racial. Y esa distorsión, como veremos a continuación, se apoyó en una lectura peligrosa y malintencionada de una antigua maldición. Uno de los pasajes más malinterpretados y manipulados de toda la Biblia es la llamada maldición de Cam. Pero vamos a dejar algo claro desde el principio. La maldición no fue para Cam, sino para su hijo Canaán. Esa distorsión histórica no fue un simple error de lectura. Fue una herramienta deliberada para justificar siglos de esclavitud y racismo. Y lo peor, muchas personas todavía la repiten sin cuestionarla, como si fuera palabra final. Pero no lo es. Cuando Noé maldice a Canaán en el Génesis, lo hace después de un episodio ambiguo donde Cam vio la desnudez de su padre. No se explica del todo qué ocurrió, pero lo que sí está claro es que la condena recae sobre una sola línea familiar.
no sobre todos los descendientes de Cam. A pesar de eso, durante la Edad Media y la época colonial, muchos teólogos europeos interpretaron convenientemente que toda África estaba bajo maldición. Esa idea no solo era errónea, era perversa, y aquí es donde entra Etiopía como testigo silencioso de la verdad. En su tradición bíblica, nunca se usó ese pasaje para degradar a pueblos enteros. Al contrario, se reconoce la dignidad de todos los descendientes de Cam, incluyendo a Cus, Mizraim y Fut. Es más, se honra su linaje como parte del plan divino. Entonces, ¿cómo es que el resto del mundo cristiano aceptó sin más una lectura que servía para encadenar cuerpos y dominar territorios? La respuesta es incómoda pero necesaria, porque esa lectura justificaba sistemas económicos enteros, justificaba barcos cargados de personas, mercados humanos y siglos de dolor. Pero lo que nunca pudieron encadenar fue el alma. Porque incluso en medio del abuso, hubo quienes sabían que esa maldición no era verdad, que la piel no determina la gracia, que la geografía no decide el valor de una vida. Por eso, hoy más que nunca, es necesario reeducar nuestra espiritualidad, volver a leer esos pasajes sin el filtro de quienes los usaron para oprimir. Y eso implica escuchar otras voces, como la etíope, que nos recuerdan que la Biblia no es un arma, sino una lámpara. Si la usas para oscurecer, la estás usando mal. Si la usas para iluminar, entonces estás en el camino correcto. Y justo en ese camino aparece un personaje enigmático, un descendiente de Cus, hijo de Cam, un cazador, un constructor de ciudades, y según algunos, el primer gran rebelde contra Dios. Su historia conecta la geografía africana con uno de los relatos más universales de la humanidad, la Torre de Babel. Entre todos los personajes bíblicos que parecen sacados de una leyenda épica, Nimrod se lleva un lugar especial. Hijo de Cus, nieto de Cam, este hombre no fue cualquier figura secundaria. Fue descrito como un poderoso cazador delante del Señor, pero también como el primer gran constructor de imperios. Según Génesis, Nimrod fundó ciudades como Babel, Erech y Akkad, sentando las bases de la antigua Mesopotamia. En otras palabras, no solo cazaba bestias, también cazaba poder, y fue precisamente en Babel donde Nimrod, según muchas interpretaciones, lideró una rebelión simbólica contra Dios. No con espadas, sino con ladrillos. El plan era construir una torre tan alta que llegara al cielo. ¿Suena familiar? Hoy lo llamaríamos síndrome de grandeza, pero en aquel tiempo fue un intento claro de sustituir la voluntad divina por el orgullo humano. Y aunque el texto no lo dice explícitamente, la tradición apunta a Nimrod como el arquitecto de esa soberbia. Lo interesante es que este relato no es solo una historia de castigo, es también una explicación de por qué existen tantas lenguas, culturas y naciones. Según el texto, Dios confundió sus idiomas para frenar el proyecto. Pero si lo piensas bien, eso no fue una venganza. Fue una forma de proteger a la humanidad de sí misma. Como decir, antes de que destruyan el alma por alcanzar el cielo con ladrillos, mejor les enseño a caminar en la tierra con humildad. ¿Y qué tiene que ver todo esto con Etiopía y la Biblia etíope? Mucho. Porque Nimrod no solo es parte de su linaje ancestral, sino que representa una advertencia profunda. El poder sin propósito divino se convierte en destrucción. En una época donde se glorifica el éxito sin ética, la historia de la torre sigue siendo un espejo incómodo. ¿Estamos construyendo para conectar con lo alto o para alimentar nuestro ego? Además, la figura de Nimrod ayuda a entender cómo los pueblos africanos no fueron simples receptores de la historia bíblica, sino participantes activos en ella. Él no fue europeo, ni hebreo, fue africano. Y sin embargo, su influencia alcanza las páginas más simbólicas del Antiguo Testamento. ¿Cuántas veces más habremos leído nombres como Babel,
sin darnos cuenta de que su fundador era descendiente de Cus. Y así, cerramos esta cadena de revelaciones con una conclusión inevitable. Hay mucho más en la Biblia de lo que nos enseñaron, mucho más en la historia de África de lo que los libros oficiales cuentan. Pero antes de cerrar esta historia, hay algo que necesitas saber. Algo que fue ocultado, temido y prohibido por siglos. Una verdad enterrada en las páginas de libros, rechazados. ¿Estás listo para descubrir lo que la Biblia etíope y el libro de Enoc revelan y por qué fueron censurados? Después de todo lo que has escuchado, dime, ¿vas a seguir leyendo solo 66 libros? ¿O te animas a abrir las puertas del conocimiento que fue guardado durante siglos por uno de los pueblos más antiguos del cristianismo? Porque ahora ya no puedes decir que no sabías. Has descubierto conexiones ocultas, linajes ignorados y textos silenciados, y eso te convierte en alguien distinto. Pero atención, conocer no basta, toca actuar. ¿Por qué no empezar explorando el libro de Enoc por ti mismo? ¿Y si compartes este video con alguien que cree que la Biblia es solo lo que le enseñaron en la escuela dominical? ¿Te atreverías a cuestionar lo establecido para abrazar una fe más profunda, más completa, más viva? Cuéntame en los comentarios, ¿qué fue lo que más te impactó? ¿Ya conocías la Biblia etíope? ¿Crees que deberíamos reabrir el debate sobre el canon bíblico moderno? Tu opinión importa, y este canal es un espacio para aprender juntos. Si llegaste hasta aquí es porque tienes hambre de verdad, así que suscríbete y activa las notificaciones, porque en este canal vas a seguir encontrando revelaciones que desafían lo común, incomodan lo establecido y encienden el alma. Te espero en el próximo episodio. Pero cuidado, una vez que ves la verdad ya no puedes volver atrás.